Comencem. Benvinguts i benvingudes a aquesta nova sessió del Vermut Roig. Avui portem un tema molt important, molt interessant i de vital necessitat imperiosa. Ens parlarà sobre la renta bàsica contra el paro i la precarietat el nostre company i amic Javi Rodas, que és membre també de la Marea Bàsica contra el paro, contra l'atur i la precarietat, perdó. I també recordar-vos que el Vermut Roig és un espai que es caracteritza o que volem caracteritzar com un espai de reflexió i dissertació d'una manera distesa, en la que compartim diferents temes i després podem gaudir una mica precisament d'un vermut entre amics. Això precisament volia dir-vos que no marxeu després de que acabi la xerrada, precisament per a poder gaudir d'aquest moment de vermut. Javi, quan vulguis, tens la paraula. Bueno, buenos días. En primer lugar, espero que no se aburra, no quiero dar mucho la chapa, ¿no? En segundo lugar, deciros que, podría haber venido alguna persona especialista en renta básica o precariedad o en este tipo de cosas, pero yo me ofrecí voluntario para dar esta charla porque yo creo que había un error histórico en este país, que es que la clase obrera ha ido delegando y al final la clase obrera no se ocupa de sus propios asuntos, ¿no? Entonces yo me ofrecí voluntario, yo soy albañil, y me ofrecí voluntario precisamente por eso, porque ya va siendo hora de que la clase obrera empiece a estudiar y empiece a formarse y empiece a hacerse cargo de la situación que está padeciendo hoy en día, ¿no? Dicho esto, pues yo he hecho un pequeño análisis, un poco para poner un poco de antecedentes, así, un poco analizando la historia de lo que han sido las prestaciones por desempleo, lo que son las prestaciones sociales y cómo a partir de ahí, pues yo por lo menos y mucha gente ya está empezando a llegar a la conclusión de que es necesaria una renta básica, ¿no? Todo un poco esto a brocha gorda, ¿eh? Podríamos estar aquí dando muchísimos datos, pero yo pienso que se trata más bien del enfoque político y el enfoque social del tema, ¿no? Sí que hay sitios donde se puede investigar mucho más de lo que yo voy a exponer hoy, ¿no? Por ejemplo, está la página de la Marea Básica contra el paro y la precariedad, la web, y hay algunos elementos importantes también. Por ejemplo, el año pasado hubo un simposio en Oviedo que hablaba de renta básica y salud mental, que es muy interesante y que además da muchísimos datos y demuestra muchísimo más de lo que puedo demostrar yo hoy con datos, que es necesaria la renta básica, ¿no? Dicho esto, como he dicho, haciendo un poco de historia sobre el tema de las prestaciones a lo largo de la historia, deciros que no sé si sabéis que la primera vez que se planteó un subsidio de desempleo fue en 1932, cuando la República, cuando el ministro de Trabajo era José Largo Caballero. Ahí se invirtieron 1,5 millones de pesetas. Y el acuerdo era que la mitad de la prestación la pagaría el trabajador y la mitad de la otra prestación, la pagaría el empresario. Luego, pasó lo que pasó, el golpe de Estado, y eso pues desapareció, ¿no? A lo largo de los años, durante la dictadura, en el año 61, se aprueba la primera Ley Nacional de Seguro contra el Desempleo, Seguro contra el Desempleo, que cubría un 75% del salario que tenía el trabajador durante 6 meses. Más adelante, en los años 80, cuando gobernaba la UCD, se introduce el subsidio por desempleo, con 18 meses máximo de cobertura. O sea, cuando una persona se quedaba desempleada tenía 18 meses de cobertura de paro. Luego más adelante, con los gobiernos del PSOE, con Felipe González, durante la primera legislatura sí que hubo alguna mejora en cuanto al tema de las prestaciones por desempleo, como por ejemplo la posibilidad de cobrar 3 meses por 6 trabajados. Y aparte también se introdujo una prestación para mayores de 55 años con cargas familiares. Esos fueron pequeños avances que hubo, ¿no? Pero llegó la crisis
y empezó a endurecerse el tema de, de las prestaciones por desempleo. Entonces ya a partir de ese momento, de los años 1992-93 más o menos, se empieza a exigir un año cotizado, o sea, ya no nos sirve el periodo de 6 meses, y aparte por ese año cotizado, que anteriormente eran 6 meses de desempleo por año cotizado, pues ahora se reduce a 4 meses. Además de reducir lo que es la base de reguladora para cobrar el desempleo. Llegamos a los años 2000, con el señor Aznar. Ahí hubo un ataque bestial contra las prestaciones por desempleo. Hubo un intento de, bueno, de hecho desapareció el PER, el seguro agrario que había, desapareció durante un tiempo. Menos mal que se pudo parar gracias a la huelga general. Gracias a la movilización social, el Aznar paró toda esta serie de formas y más o menos lo que fueron las prestaciones se quedaron como estaban. Luego, bueno, vino Zapatero, que tampoco movió demasiado en cuanto a este tema, y llegamos a la era Rajoy. También hay que decir que no hay grandes diferencias, ¿no? En cuanto al tema de las prestaciones por desempleo. Lo que sí hubo un ataque bestial a lo que fueron los derechos de los trabajadores, se llama reforma laboral, ¿no? ¿Qué ocurre con la reforma laboral? Pues que hay un aumento criminal y escandaloso de lo que es la precariedad laboral. Que hay una disminución bestial de lo que es el empleo de larga duración y el empleo fijo. Que hay una disminución brutal también de lo que son los salarios. Y todo esto pues provoca, evidentemente, si tú no tienes empleo fijo, no tienes empleo de larga duración, pues lo que provoca es que no hay acceso. Hay mucha menos gente tiene acceso a lo que son las prestaciones por desempleo. Además de que baja la base reguladora, puesto que si baja el sueldo, evidentemente la base reguladora es sobre un sueldo menor, o sea que se cobra muchísimo menos de desempleo. Lo que, con consecuencias, pues bueno, fundamentalmente que aumentan las bolsas de pobreza y de exclusión social, de una manera brutal y bestial. Ahí, eso nos lleva un poco y voy a poner 4 trazos sobre cómo está el tema de la exclusión social en España, a enero de 2022. Como he dicho, voy a dar muchos datos, ¿no? Pero voy a dar así un poco en plan brocha gorda para tener conciencia más o menos de lo que hay. 4 de cada 10 personas se encuentran en riesgo de exclusión social en nuestro país. La población en situación de carencia severa, es decir, que no tiene ni para comer, ni para pagar la luz, ni para pagar vivienda, en fin, que no tiene para lo básico, pues se ha doblado. Desde antes de la pandemia teníamos un 4,7 de la población en pobreza severa, y después de la pandemia pues tenemos un 7% de personas que no tienen ni para comer. Por desgracia, Cataluña pues la tenemos a la cabeza junto a Canarias y Andalucía. Somos campeones en ese sentido. Otro dato, 11 millones de ciudadanos se encuentran hoy en día en condiciones de riesgo de pobreza severa, o sea, ya a las puertas de caer en el abismo. Especial incidencia la tenemos entre los jóvenes, entre 16 y 34 años, que son ya 2,7 millones de jóvenes que están en riesgo de caer en ese abismo, ¿no? Si no han caído ya. Otro tema importante en cuanto al tema de la pobreza es la feminización de la pobreza y de la precariedad, ¿no? En cuanto al tema de la precariedad, el tema de la precariedad laboral, vemos que en el género femenino se dobla al masculino. Y en cuanto a eso, en cuanto a la feminización, podemos también como las familias uniparentales, que normalmente son familias que son mujeres con sus hijos, se dobla la pobreza severa, o sea, hay gente que no tiene para comer. Otro dato importante a tener en cuenta, a pesar de todas las leyes que han sacado antidesahucios y bueno, los gobiernos más progresistas de la historia, un 20,6% de los ciudadanos de España tienen problemas de acceso a la vivienda. Y si no tienen problemas de acceso, pues están a punto de ser desahuciados.
La crisis del 2008 y las diferentes reformas laborales, cuyo mayor exponente es el Partido Popular, sumado a la pandemia, no han hecho más que dificultar el acceso al mundo laboral y al trabajo digno. Y eso en cifras se llama, en 2017 teníamos un 4,8% y en 2021 tenemos un 10,3% de inestabilidad laboral severa. O sea, como he dicho antes, gente que bueno, no tiene trabajo fijo, que tiene trabajo precario y que además cuando acabe ese trabajo pues no va a tener acceso a prestaciones porque no llega al tope para tener la prestación, ¿no? ¿Es un problema sistémico? Sí. Mi opinión es que sí. ¿Un problema del sistema capitalista? Por supuesto que sí, ¿no? Y yo creo que la historia nos demuestra una vez de manera permanente, ya no digo periódica, sino permanente, que eso es así, que es un problema sistémico. El pleno empleo yo pienso que es una quimera. Bueno, hemos visto muchas veces cómo nos venden en diferentes campañas electorales, ¿no? Ahora quizá ya no tanto, ¿no? Porque ya es que suena un poco ya reiterativo y a mentira, ¿no? Pero vamos, yo me acuerdo de haber escuchado al señor Felipe González vendiéndonos el pleno empleo, ¿no? Incluso a Aznar. Yo pienso que, bueno, bajo este sistema ni existió ni va a existir el pleno empleo, ¿no? El bienestar, el estado del bienestar, es otra moto, ¿no? Que nos han vendido durante años y años y años, y el bienestar pues no, ni ha existido ni va a existir bajo este sistema, ¿no? Otra de las conclusiones es que siempre existió, siempre existirá en este sistema bolsas de pobreza y exclusión social. Unas veces más importantes que otras, ¿no? O más numerosas que otras, ¿no? Pero dependiendo del ciclo económico, subirá o bajará, pero siempre va a haber esa bolsa de exclusión. Aunque también, bueno, tenemos que ser conscientes de lo que es la característica fundamental del sistema capitalista, ¿no? Que es simplemente la acumulación de cada vez más riqueza en menos manos, ¿no? Y evidentemente eso a costa de lo que son los derechos de la mayoría, que son los trabajadores, ¿no? Hablemos ahora después de haber hecho un poquito de análisis sobre el tema de las prestaciones y sobre el tema de la precariedad y el tema de la pobreza, me gustaría hablar un poco sobre el tema de las rentas mínimas, ¿no? Que hoy existen, ¿no? Que son novedosas, pero no tienen mucho tiempo, pero bueno, están demostrando lo que están demostrando. A continuación me referiré a eso, ¿no? Bueno, todos las conocemos, ¿no? Está la renta mínima garantizada, está la diferente renta de inserción que hay en varias regiones de España, y está el famoso ingreso mínimo vital que están cacareando, digamos, aquí 2 años con el ingreso mínimo vital, que parece que hemos descubierto América otra vez o algo así. Pero bueno, me gustaría analizar un poquito el tema de las diferentes rentas que hay, ¿no? Sobre todo en Cataluña, ¿no? Tenemos en Cataluña tenemos la renta mínima garantizada. Y bueno, la idea inicial era conseguir que nadie viviera bajo el umbral de la pobreza y combatir la exclusión social. Para eso luchamos, porque eso fue fruto de una lucha. Una lucha que, bueno, fructificó en una ILP que se admitió a trámite en el Parlamento de Cataluña por unanimidad. Fueron unas 125.000 firmas que se entregaron al Parlamento de Cataluña, aparte de diferentes, bueno, marchas comarcales, nos tiramos una semana andando, en fin. Que eso hubo una movilización importante, ¿no? Y además bastante unitaria, cosa que hoy día cuesta. Lo que sí, a algunos ya nos chocó, era la unanimidad del Parlamento de Cataluña, ¿no? Que votara el PP, que votara Ciudadanos, que votara Convergencia y Unión por el derecho a tener una renta garantizada. Pues a mí y a unos cuantos pues ya nos dejamos bastante. Ya creo que empezamos así, por aquí no, vamos muy mal, vamos mal. ¿Por qué? Bueno, aquí está la demostración de lo que pensamos en ese momento, ¿no? ¿Cuál es el estado actual de aplicación de la renta mínima garantizada? Bueno, antes de eso me gustaría decir 2 párrafos que ponen en la ley de renta garantizada, en el artículo 24.3,
uno dice, las personas en situación de pobreza tienen derecho a esta prestación. Es una prestación de carácter económico, periódico, para empoderar y sacar a las personas de la situación de pobreza. ¿Esto se está cumpliendo? En absoluto se está cumpliendo. Primera dificultad que hay con el tema de la renta mínima garantizada, pues es una gincana, es un galimatías burocrático en el que meten a la gente que no tiene recursos, incluso el recurso de poder, el mismo acceso a internet, ¿no? O el mismo, bueno, con toda la documentación que te exigen, pues la gente que no ni entiende ni tiene los recursos suficientes para poder implementar esa documentación. Pero bueno, es bestial, ¿eh? Si alguien se quiere animar, que solicite o haga el amago de solicitar la renta mínima garantizada y veréis lo que te piden, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque los pobres tenemos que demostrar que somos muy pobres, muy pobres, muy pobres. Tenemos que ir, yo lo llamo policía social. Tenemos que ir a que un policía social nos vigile para demostrar que somos muy pobres, ¿no? Otra cosa es las subvenciones a bancos, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que no tienen tantas trabas, ¿no? Todo ese galimatías, pues lo podemos unir a la falta de inversión que hay desde la Generalitat para explicar, para implementar, para que la gente tenga acceso a lo que es la renta mínima garantizada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que está muy claro que la Generalitat pues, no está cumpliendo la ley que se aprobó de ley de renta mínima garantizada. ¿Qué ganamos con eso? Pues bueno, lo que se está provocando es que la gente pues cada día está más sumergida en situaciones de pobreza, en situaciones de exclusión y en situaciones de economía sumergida. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que pide la renta mínima garantizada pues tiene o el silencio por respuesta o la denegación injustificada del derecho, ¿no? Un 70% de las solicitudes de renta mínima garantizada son echadas para atrás, si no por un motivo o por otro, si no por un motivo burocrático, porque no eres suficientemente pobre, así de claro. ¿Hay alguna voluntad de que esto se revierta? No, y eso lo demuestran los presupuestos generales de la Generalitat, ¿no? En 2020, la asignación en los presupuestos era de 427 millones de euros. En 2021 subió un poquito, fueron 500 millones de euros. Y en 2022, 398 millones de euros. O sea, baja. Eso teniendo un 26,3% de la población en Cataluña en riesgo de pobreza severa, que no es moco de pavo, es una cantidad importante. Bueno, vamos a la otra estrella de la corona, ¿no? El ingreso mínimo vital. Más de lo mismo. Y además es de chiste, publicado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que haya 1 millón de euros sin gastar que están presupuestados para el ingreso mínimo vital. Y además tienen la poca vergüenza de echarle la culpa a la gente, ¿eh? Porque el argumento es que hay un montón de errores burocráticos que son culpa de la gente, evidentemente, y que hay un desconocimiento de que la gente tiene el derecho. La culpa de la gente. Yo diría que no. Yo diría más bien que hay, o de nuevo, falta de inversión para que la gente conozca ese derecho, hay falta de asesoramiento y para todo eso hace falta inversión y hace falta presupuesto. Pero claro, si tú apruebas una ley y luego no pones presupuesto para que se aplique, pues vale, queda muy bonita y muy reluciente, pero no se aplica. Eso pues lo podemos unir también a lo que es la brecha digital, porque fundamentalmente toda esta serie de trámites, sobre todo durante el COVID, ha sido a través de Internet. Tenemos brecha digital y cada día más importante, porque cada día aumenta más la pobreza. Una falta de empatía por parte de la administración, como he dicho antes, son policías sociales, son gente que está dedicándose a machacar a la gente que menos tiene, desde el Estado. Y eso se llama, en mi pueblo, maltrato institucional. Igual que ha habido un maltrato de los bancos hacia los jubilados, y yo diría también en general, pero sobre todo al tema de los jubilados,
Pues desde el Estado hay un maltrato bestial hacia la gente humilde y hacia la gente pobre, ¿no? Hacia la gente que menos recursos tiene. 3 de cada 4 solicitudes han sido rechazadas en el ingreso mínimo vital. En Cataluña, como he dicho, el porcentaje de pobreza es el 26%, y el alcance que tiene el ingreso mínimo vital hoy día en Cataluña, respecto a ese 26%, es el 4,9%. O sea, ridículo. Es un desastre, es un gran desastre en cuanto a todo, en cuanto a cada aplicación, en cuanto a que la gente pueda cobrar eso, además de una manera inmediata, pues claro, la gente no tiene para comer. O sea, no estamos hablando de una prestación que tengas derecho, pero que de mientras tienes algo. No. Gente que no tiene para comer, pues se tiene que esperar 6 meses, un año, y a lo mejor para que te lo denieguen. Hay una, bueno, no es anecdótico, porque es que la verdad es que es lamentable, ¿no? El mes de diciembre, por diferentes errores informáticos, por diferentes errores burocráticos, pues a lo mejor pones una familia uniparental que esté cobrando, por decir algo, 600 o 700 euros de ingreso mínimo vital, pues se les han ingresado 100 el mes de diciembre. A otras familias les están exigiendo que devuelvan el ingreso mínimo vital, por errores administrativos, por burocráticos, ¿no? Y hay otra brecha, que es que esta gente, que a lo mejor les quieren obligar, que menos mal que ha habido una tregua, y resulta que ahora tienen que empezar a devolverlo a partir del año 23. Pero bueno, como decía, hay una brecha, ¿no? Y es que, claro, como no hay recursos, pues la gente que no puede acudir a la justicia. Lo que sí hay una cosa muy clara, y es que la poca gente que puede, o que tiene la posibilidad, o que esté asesorado, o por lo que sea, pues el 80% de los juicios los pierde el Estado. Pero de mientras, esa gente, pues nada, una mano delante y otra mano detrás, ¿no? Aparte, bueno, de que se le mete otra vez gente, por ejemplo, a las personas que le han ingresado a lo mejor 100 euros, o lo que les da la gana, hasta 50 euros, ¿eh? Da la risa, pero es que no es para reírse, pero da la risa, ¿no? Pues bueno, se le vuelve a meter en otro galimatías burocrático para hacer la reclamación de que por qué, no sé qué, por aquí para allá, en fin. Y otra vez a esperar, ¿no? Esa es la estrella de la corona del ingreso mínimo vital, ¿no? Y estamos hablando de personas que no tienen nada, que no tienen para comer. Bueno, este es el mapa un poco de lo que han sido las prestaciones por desempleo, el acceso y lo que yo llamo rentas miserables, que en absoluto están solucionando los problemas de exclusión, de pobreza y de marginación. Más bien al contrario, lo que se está haciendo es estigmatizar a la gente, ¿no? ¿Cuál es una de las consecuencias fundamentales en cuanto al tema de la precariedad laboral, el tema de las prestaciones, todas estas cosas? Pues un miedo generalizado. La gente tiene miedo de quedarse en la calle y quedarse sin comida, sin no tener para darle a comer a sus hijos, ¿no? Evidentemente el miedo tiene componente de clase. O sea, quien tiene miedo hoy en día es la clase obrera. Y eso es muy desmovilizante y cuesta muchísimo mover a la gente, ¿no? para que reivindique, ¿no? Ese miedo ¿en qué se traduce? Pues, bueno, fundamentalmente pues por culpa de la incertidumbre laboral y porque no tienes miedo vital, o sea, no tienes nada a que agarrarte, ¿no? Para poder tener la seguridad de que vas a tener una vida, ¿no? Eso se traduce, claro, no tienes anclajes, o sea, no sabes que vas a cobrar una prestación, no sabes que va a tener un sueldo a final de mes, y eso pues fundamentalmente provoca ese miedo, yo diría que hasta pánico, ¿no? Yo creo que hay otra conclusión en cuanto a esto de las prestaciones y la precariedad, ¿no? Yo pienso que la precariedad y la pobreza laboral se han institucionalizado. Y lo demuestra la manera de aplicar las diferentes prestaciones y lo demuestra, bueno, cómo están tratando las empresas a sus trabajadores, ¿no? Mira, estos días es muy gracioso, ¿no? Bueno, hay una cosa que también es de chiste, sobre el tema del ingreso mínimo vital, ¿no? Ahora resulta que nos han subido el ingreso mínimo vital un 15%.
Pero un 15% lo que quieren es subir al presupuesto, ¿no? Pero ¿a quién se lo van a pagar? Si están rechazando todas las solicitudes, ¿no? La verdad es que no, da la risa, ¿no? Pues bueno, como decía, estos días, que ahora que están ya, bueno, ya se ha acabado el plazo de adaptación de las empresas al tema de esa reforma laboral, otra joya de la corona, ¿no? Que iba a ser derogación de la reforma laboral del PP y al final no lo ha sido. No sé si estáis viendo la noticia sobre el tema de la Feria de Abril, que ahí sí que da mucho más la risa, ¿no? Claro, estaban acostumbrados a tener trabajadores por 5 euros la hora, trabajando 16 horas al día, y claro, eso de la reforma laboral no lo permite. Y están los empresarios pobrecitos que no se ganan la vida, quejándose de que, claro, ahora tienen que coger gente por 8 horas y tienen que contratar a gente. Qué pena. Yo creo que ya que la reforma laboral era para eso, ¿no? Pero como he dicho antes, tú puedes hacer una ley y si no hay presupuesto, pues ahí se queda. Así que a mí lo que me gustaría ver estos días, cuando empiece la Feria de Abril en Sevilla, es que haya más inspectores de trabajo que gente en la feria. Y eso no va a pasar. Ojalá pasara, ¿eh? Ojalá. Pero yo creo que eso no va a pasar. Hay una cosa que sí que... Mira, eso lo vi yo en el simposio sobre renta básica y salud mental, ¿no? Pero bueno, yo también le voy a hacer un poco a brocha gorda, ¿no? Consecuencias de esta situación sobre el individuo, ¿no? Fundamentalmente, ¿de qué se habla en ese sentido? Pues de depresión y de suicidio. Y además con un aumento, ya antes de la pandemia era importante, pues después de la pandemia ya es bestial. Y luego, pues bueno, una desestructuración, como he dicho antes, si tú no tienes donde agarrarte, pues es muy difícil tener una vida estructurada, tener una familia estructurada, y por lo tanto crecen los problemas, ¿no? Es una bola que aumenta, ¿no? ¿Cómo se pretende combatir esto desde el Estado? Bueno, lo primero que te dicen es creando empleo. ¿Qué empleo? ¿No? Mira, estos días también ha venido con que se ha disparado el empleo fijo en España y que ahora un 20% de las contrataciones que ha habido son empleo fijo o de larga duración. Bienvenido. Bueno, vamos a ver si vamos a por el 100%, ¿no? Que lo dudo también, pero bueno. Como decía, bueno, eso, una solución que te plantea es empleo, que no se ve por ninguna parte y el que se ve es precario, y me parece a mí, como he dicho antes, que ha llegado para quedarse. Y la otra solución pues, es farmacológica, es pastillita. Y hablar de Valium, de diazepam, y así es como se tratan los trastornos mentales provocados por la miseria y por la crisis, ¿no? Con la intención de solucionar el problema de raíz, no. Simplemente lo que se quiere es tapar con diazepam. Así de claro. Y además no se consigue tapar el problema. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay profesionales suficientes para atender a tanta gente que tiene problemas mentales, ¿no? Y es así. El ratio de psiquiatras por habitante es muchísimo menor que en Europa, en España, ¿no? Y mucho me temo que va a seguir así. Más que nada por los recortes bestiales que han habido en sanidad y me parece a mí que los que vienen por el camino, por desgracia. Está claro que, bueno, por ahí no es la solución. La solución está clara, es que la gente tenga garantizada la asistencia y que tenga una vida digna. Y eso, pues como veremos luego, para mí, se llama renta básica. Renta básica universal, incondicional y suficiente. Lo repito, universal, incondicional y suficiente. Hay una trampa con esto. Está la renta básica neoliberal, que hasta el señor Guindos, ¿os acordáis del Guindos, no? Está a favor de ella. Que consiste, bueno, pues nada, yo te doy un cheque mensual, pero te quito la enseñanza, te quito la sanidad y te quito todos los servicios públicos. Vamos, un poquito a la estadounidense, ¿no? Te pones malo, pues, a pagar. Con tu renta básica, que además no creo que fuera muy generosa, ¿no?
Y bueno, luego está la renta básica progresista o de izquierdas, que es una renta básica que sobre todo se están proponiendo desde círculos económicos progresistas, ¿no? Y que cada vez tienen más adeptos en ese sentido. Fundamentalmente, yo creo que garantizaría la renta básica en la suficiencia de la gente y en la libertad individual de la gente. Si tú tienes medios, pues puedes ejercer la libertad de hacer lo que te dé la gana, ¿no? Si no, no. La renta básica es un derecho. La renta básica no es caridad. La renta básica no es un derecho condicionado. La renta básica no es beneficencia. La renta básica es un derecho a conquistar. Y lo tenemos que plantear así de claro. Y no se trata de recibir un sueldazo de 1.500, de 1.600, ni nada de eso, ¿no? Se trata simplemente de recibir una pequeña cantidad que garantice lo mínimo. Que hoy día en Europa está el umbral de la pobreza, lo tenemos en 700 y pico euros, una cosa así. Y aparte, pues eso sería una cantidad para adultos. Luego habría una cantidad menor para las personas menores de edad. Algo fundamental, ¿no? Y es que al no ser un derecho condicionado y a ser un derecho universal, pues es un derecho que no se puede vulnerar y que no se puede tocar. Y eso creo que es una cuestión importante, ¿no? No depender de que alguien vulnere tu derecho a tener esa prestación o ese derecho. ¿Cuáles serían las consecuencias positivas de la renta básica? Como he dicho antes, la libertad de elegir, la posibilidad de decir no a un empresario que te está ofreciendo trabajar, como en la Feria de Abril, 16 euros por 5 euros la hora, ¿no? Por ejemplo. La libertad de decir no a la precariedad, la libertad de existir, o el derecho a existir, mejor dicho. Y una cuestión fundamental, y yo pienso que sería un eslabón muy importante para para luchar contra la violencia de género. Porque muchos de los casos de violencia de género se basan en el poder económico del hombre sobre la mujer, ¿no? Si la mujer, la mujer, y bueno, todo el mundo, pero especialmente la mujer, tuviera esa prestación, pues le podía decir a su maltratador, ahí te quedas, ¿no? Cosa que en muchos casos hoy no se puede hacer por dependencia económica. Estos derechos que estoy planteando, esta libertad que estoy planteando, yo creo que no se ha ejercido en este sistema. Las únicas personas que pueden ejercer esa libertad son la gente que tiene dinero, la gente adinerada. Y que pienso además que en este sistema no se va a ejercer, o sea, está claro. ¿Qué potenciaría también la renta básica? Pues potenciaría la seguridad básica. La seguridad básica de tener claro que puedes sobrevivir, ¿no? Que tienes una cantidad que te permite sobrevivir. ¿Qué ganaríamos con eso? Pues fundamentalmente que desaparecería la competencia insana, es decir, quítate tú, que me pongo yo, pues es gracioso, bueno, no es gracioso tampoco. Pero yo he visto casos, ¿no? No sé si os acordáis que hace unos años un mileurista era un paria, ¿no? Y ahora un mileurista es un privilegiado, ¿no? Y a veces pues dice, hostia, pues yo estoy trabajando por tal sitio y cobro 1.000 euros. Y le preguntas, ¿ah, sí? ¿Dónde? Ah, no hace falta gente, ¿no? Porque es el hecho del egoísmo de la gente, que por otro lado tiene su explicación, ¿no? La gente, si no tiene lo básico para vivir, no se puede comportar correctamente hacia la persona que tiene al lado, ¿no? Y aparte, bueno, sería importante también el tema de la renta básica porque la economía sumergida ya no tendría ningún sentido. Desaparecería. Por lo tanto, aumentaría la recaudación de impuestos del Estado, ¿no? La otra parte, la parte psicológica, ¿no? Disminuiría de manera importante el tema de las enfermedades mentales, la estigmatización de la gente, etc., ¿no? Todo junto pues, supondría un gran ahorro. Un gran ahorro que serviría para pagar la renta básica. Porque muchas veces dicen, pues ¿cómo se va a financiar? Pues a través de los impuestos. ¿Y cómo se hace? Pues recaudando impuestos, ¿no? Evidentemente, que más tiene que pagar más, ¿no? Pero si desaparece la economía sumergida
nos ahorramos, por ejemplo, el tema de asistencia social, porque la gente tiene garantizados sus derechos, pues nos ahorramos mucha pasta. Y de ahí saldría la financiación de la renta básica, ¿no? Y aparte de que potenciaríamos lo que es la economía circular, porque si la gente tiene para gastar, pues el dinero se mueve, ¿no? Por lo tanto, la economía se mueve. Pero bueno, en fin, yo pienso que vivimos en una época en la que la desigualdad y la acumulación de la riqueza es lo que está condicionando que la gente tenga acceso a tener una vida digna, ¿no? Porque, por lo que he dicho antes, ¿no? Por la acumulación de más y más riqueza en cada vez menos manos, ¿no? Una crisis detrás de otra, el 2008, el 2012, el COVID, ahora llega la guerra, ¿no? Que el señor Sánchez ya nos está diciendo que, cuidadito, que hay que apretarse el cinturón, ¿no? A mí ya no me quedan agujeros en el cinturón. Yo creo que ya me lo voy a quitar. Y como yo, pues mucha gente, ¿no? No puedes estar diciendo que no vas a dejar a nadie atrás y luego aumentar el gasto militar hasta el 2% del PIB. Eso que luego paga, ¿no? ¿Y eso a costa de qué va a ser? Es decir, que yo pienso que la única solución es ir hacia políticas progresistas que tengan como centro el bienestar y la suficiencia de las personas. Y eso son políticas de izquierdas, pero de izquierda de verdad. No izquierdas que te hagan leyes para no aplicarlas luego, ¿no? Hay, además, unos desafíos que pienso que son importantes y que con la renta básica pues se solucionan. Yo creo que se podrían cumplir, ¿no? Lo primero sería acabar con la inseguridad crónica y las consecuencias, ¿no? Que he explicado antes, individuales, ¿no? Otra cuestión importante, ¿no? Sería acabar con la deuda cronificada, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Otra cuestión importante que se implementaría sería el estrés, acabar con el estrés, la desesperación de millones de personas y sobre todo mejorar la salud mental en definitiva, a nivel colectivo. Otra cuestión con la que se acabaría sería con la precariedad como elemento altamente perjudicial para la seguridad vital, para que la gente tenga la seguridad de poder tener un sueldo digno a final de mes. Y para la sociedad en su conjunto, pues ya he dicho, bueno, que se acabaría, si acabamos con la precariedad, con la economía sumergida, pues la sociedad también se vería beneficiada en su conjunto. Otro tema importante que yo creo que la gente a veces no lo ve, ¿no? Pero sí que está ligado, el tema de la amenaza que hay hoy día de supervivencia, que se nos va a tomar por saco el planeta, ¿no? Una renta básica serviría para echar el freno. Yo hay una pregunta que siempre me hago, porque te empiezan a hablar de crecimiento. Yo cuando me imagino el crecimiento, me imagino a la SEAT haciendo coches como churros, ¿no? Y te preguntas, ¿para qué tanto coche? ¿Para qué tanto coche, no? Si estamos hablando de que, porque además que cada cumbre que vienen todos con unas intenciones de la hostia, ¿no? Que vamos a salvar el planeta, y luego las conclusiones son las que son, ¿no? Que no van a ninguna parte, ¿no? ¿Por qué no tanto invertir en coches eléctricos, que además también tienen su huella de carbono, ¿eh? Nosotros pensemos que porque no, vale, ya no echan humo, pero para fabricarlos, que eso contamina, con las baterías que se hacen. Porque claro, todavía no sé si era un problema, pero va a serlo, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que echar el freno. Y eso se llama decrecimiento, que es una palabrota. No crecimiento, no, decrecimiento, que eso es una palabrota que, bueno, seguramente los analistas económicos nos salen en el telediario y nos empiezan con las rayitas, se le damos 5, pero como le digas eso en el medio del telediario se muere. Porque es el espíritu del capitalismo, crecimiento, y crecimiento quiere decir acabar con los recursos, acabar con el planeta, ¿no? Por lo tanto, hay que echar el freno. Y una renta básica pues ayudaría a que la gente tuviera lo básico para vivir, porque la economía no va a ser lo que va a garantizarlo. Otra cuestión importante que se solucionaría con este tema, ¿no? Es remunerar los cuidados. ¿Cuánta gente hay a cargo de su familia que no está cobrando? Sobre todo en las mujeres, ¿no? Entonces sería una cuestión importante, una cosa que no se paga, que se empiece a pagar. Otra cuestión importante, ¿no? En cuanto al tema de la renta básica, ¿no? Otra cuestión que combatiría la renta básica. Tenemos una amenaza real y se llama fascismo.
¿Y el fascismo de qué vive? ¿De qué se aprovecha? ¿No? El fascismo se vive y se aprovecha de la inseguridad y de la miseria de la gente. Así de simple. Ya lo hemos visto con los camioneros. Ahora se están poniendo al ladito de lo de la Feria de Abril también. Y yo pienso que está claro, ¿no? Si no se combate la miseria y la inseguridad, el fascismo tiene ahí un caldo de cultivo y lo tenemos. O sea, tenemos diferentes periodos históricos en que ha sido así. Y aquí están ya, no están aquí. Por lo tanto, a ver, yo pienso que hay una cuestión que está muy bien, que son las diferentes plataformas antifascistas que se están haciendo en las localidades y eso, que está muy bien, que es la unidad de diferentes movimientos sociales, políticos contra el fascismo. Pero hay que ir más allá, hay que dar un paso más allá. Y el paso más allá significa ir a donde está la miseria. O sea, tiene que llegar un momento en el que la gente de izquierda se dé cuenta de que con la banderita y con reunirnos y firmar 4 manifiestos, no. Hay que ir donde está la miseria, hay que ir a los barrios y a concienciar a la gente. Y sobre todo concienciar a la gente que se tiene que organizar de manera solidaria. Con 2 objetivos, ¿no? Uno, reivindicar, y otro, el apoyo mutuo. Y si reivindicamos y conseguimos que la gente sea solidaria y tenga apoyo mutuo, por lo menos en su mayoría, el fascismo no cabe. Y ese ejemplo lo tenemos en diferentes. Por ejemplo, yo recuerdo en los años 80, ¿no? 70 y pico, 80, ¿no? Que yo era un pillajo. Yo recuerdo que en mi barrio ¿no? Había un fascista. Y si lo había, le daba una vergüenza increíble. ¿Por qué? Porque era un barrio que era una piña, que era un barrio que estaba organizado alrededor de la asociación de vecinos, un barrio que se solidarizaba con la gente que estaba peor. ¿Eh? Y los fascistas no cabían. Por lo tanto, bueno, yo ya para acabar, ¿no? Y pienso que la renta básica es un banderín de enganche, ¿no? O incluso yo diría que es un elemento transformador, ¿no? ¿Que es hoy en día una utopía? Sí, lo es. Pero bueno, también era una utopía las 8 horas diarias. Había muy buena literatura, pero hasta que la clase obrera no asumió las 8 horas, no se consiguieron, ¿no? A base de lucha, además, ¿no? Pues la renta básica es lo que para mí me pide, ¿no? Que lucha, reivindicación y sobre todo promulgación con la gente más humilde, ¿no? Que tiene que ejercerse su derecho a una vida digna, ¿no? Y ya no me rollo más, pero no espero haber dado mucho la chapa. Y gracias. Molt bé, Javi. Crec que has fet una exposició molt diàfana i molt clara. Em sembla que tothom ha pogut treure idees bastant clares de què és i en què consisteix la renta bàsica, no? Jo ara el que sí m'agradaria és convidar-vos a passar a l'estona de disbauxa, diguéssim, a l'estona del vermut, de gaudir del vermut, i mentre gaudim del vermut podem fer, diguéssim, de la manera distesa una tertúlia amb motivació de tot el que s'ha dit aquí. Així que us convido a passar al vermut i moltes gràcies per haver vingut. Eso es que aproveche.